vamos a explicar una etapa del inmenso periodo que es de Fernando VII, como conocemos como el sexenio absolutista. Este sexenio absolutista empezó en el año 1814, pero es más correcto remontarnos algunos años antes. En 1808 se produce la abdicación de Carlos IV como rey de España en favor de su hijo Fernando VII. Sin embargo, Napoleón Bonaparte ya estaba en España y su hermano José I ostentará el reinado de España durante varios años. A finales de 1813 ya Fernando VII puede volver como rey de España, pero su llegada, su regreso lo va a hacer de forma lenta y en la primavera de 1814 regresará a España. A partir de su llegada se va a producir lo que conocemos como el sexenio absolutista, y ese sexenio absolutista va a producir que se desplacen a los liberales del poder y se provoque una medida represiva en contra de los liberales. Más concretamente, contra esas personas que lucharon contra los franceses y contra todos los problemas exteriores, como fueron los guerrilleros. Estos guerrilleros lucharon fielmente en la guerra de la independencia española en favor de su nación, en favor de su patria. Y ahora, cuando llega Fernando VII al poder, ellos se van a ver desplazados de todos los asuntos del gobierno. Y por ello, como están muy injustamente tratados, ellos se sienten muy poco beneficiados con este cambio, van a provocar todas estas sublevaciones que hemos destacado, como la de Espozimina, de Porlier, la del Triángulo con Richard a la cabeza, la de Vidal, la del Riego, etc. Bueno, tenemos la primera, que es Espozimina en 1814, se manifestó en contra de la persecución de los liberales. Se han tenido que utilizar los conventos y los monasterios para meter a los liberales dentro, ya que eran tratados como delincuentes. Y van a ser metidos en los monasterios y en los conventos. Tanto Espozimina como su pronunciamiento tiene un carácter individual, al igual que podemos decir que Espozimina era analfabeto. Espozimina era una persona que estaba empeñada en ser virrey de Navarra, pero su intención, su exigencia no fue aceptada por las personalidades del reino de Navarra y, enfadado, pues decidió asolar Pamplona, la actual capital del reino de Pamplona, de Navarra. Sin embargo, pues su pronunciamiento fracasó estrepitosamente, y eso dará pie a varias sublevaciones de igual modo como la de Juan Díaz Porlier. Juan Díaz Porlier era a los 24 años mariscal de campo y siempre venció a los franceses en Galicia, donde era un héroe absoluto. Estaba destinado a La Coruña y con Porlier sí vemos claramente ese pronunciamiento ideológico en favor de la libertad mediante la sublevación de su regimiento. También produjo un asalto a la Capitanía General y se lanzó sobre Santiago de Compostela para controlar militarmente todo el territorio. Sin embargo, cuando los soldados sublevados, con Porlier a la cabeza, intentaron ir a Santiago de Compostela, estos soldados sublevados dijeron que no querían seguirle más, es decir, no querían ir hasta Santiago de Compostela. Estos mismos soldados creen que no deben de seguirle más, le abandonan, le cogen y le meten en prisión, siendo condenado a muerte en el año 1815. Este movimiento sí nos da a entender que había detrás una trama civil bastante importante. He de decir que en el pronunciamiento a la sublevación de Espozimina, este asalto a Pamplona tal vez fracasó estrepitosamente debido a la desafección de sus propios hombres que no le apoyaron. Igual que Porlier, que tampoco le apoyaron, ambos dos tenían intenciones muy claras y no le apoyaron sus hombres. También en el Triángulo, con Richard a la cabeza, este pronunciamiento del Triángulo se llama así debido a su sistema organizativo. Había detrás de este pronunciamiento una tentativa muy poderosa de derrocar a Fernando VII e incluso de asesinarlo. Cuando se quiere montar una conspiración, normalmente hay mucha gente detrás, y eso va a ser complicado a la hora de la actuación policial. Hay un claro
personaje militar que es el guerrillero y valenciano Richard. Él quiere entrar dentro como miembro del Ministerio de Guerra, pero no es admitido y parece que la finalidad de esta conspiración, como hemos dicho, era la de asesinar a Fernando. Esta acción de Richard fue descubierta y Richard fue condenado a muerte y ahorcado. El fracaso de la conspiración y la detención de algunos autores hizo que, por un lado, la amnistía que estaba proyectada para el año 1816 fuera suspendida, paralizada y totalmente derrocada. Y también eso provocó que se apretase la tuerca de la represión en contra de los liberales. En esta época también, en 1816, tenemos otras sublevaciones como puede ser la de Granada, en el año 1817 la de Laci, con Milans de Bosch, o la del año 1819 con Vidal a la cabeza, que es la siguiente que vamos a ver. Vidal en Valencia pretendía proclamar como rey al hermano de Carlos VII, de Fernando VII, Carlos V, ¿vale? Como Carlos V. Fernando VII lógicamente no estaba a favor y esta pretensión de Vidal de colocar a Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, como rey de España, fracasó estrepitosamente, este movimiento fracasó y en enero de 1820 se produce este pronunciamiento de Rafael Riego en las Cabezas de San Juan, en el municipio de sevillano de las Cabezas de San Juan, donde Rafael Riego va a salir muy victorioso, pero no solo en este municipio. A partir de aquí, él y su ejército van a marchar por las distintas provincias de Andalucía y distintas guarniciones militares y provincias del Levante mediterráneo para ganar adeptos a su causa y lograr una fuerza más explosiva de cara a la actividad antiabsolutista que él llevaba entre manos. Rafael Riego era un militar, no era un guerrillero, era un militar muy grande de carrera y va a intentar derrocar el sexenio absolutista y que Fernando VII pues se marche. Fernando VII en 1820 es obligado a jurar la Constitución del año 1812, una Constitución de 1812 en la que cuando Fernando VII llega, todo lo que se ha establecido en la Constitución del 12, todo se va a abolir, pero ahora va a volver otra vez a salir a escena. Bien, tenemos dos sensibilidades a partir de 1820, que podemos decir que son los doceñistas o liberales moderados, que son los adeptos a la Constitución del año 1812, y tenemos esos adeptos a la revolución que se produce en 1820, que son los veinteañistas o liberales exaltados o radicales. Bien, tras la revolución de Rafael Riego, Fernando tiene que exiliarse tras haber jurado obligado a la Constitución y se marcha. Vuelve en 1823, comenzando la segunda etapa o la segunda restauración absolutista de nuestro protagonista Fernando VII. Bien, a partir de 1823 comienza la década ominosa o la década absolutista hasta el año 1833, cuando Fernando VII desgraciadamente fallece, aunque ya estaba bastante enfermo desde años antes. Ya en 1830 se había casado con María Cristina de Nápoles y había tenido a su hija Isabel II, que era su heredera. Sin embargo, en 1833 comienza lo que se puede producir como la guerra carlista, porque lógicamente Carlos María Isidro, el hermano de Fernando, no va a apoyar a Isabel y se va a producir esa guerra carlista entre el bando isabelino y el bando carlista. Hemos visto toda la etapa del sexenio absolutista esbozado, las sublevaciones del sexenio absolutista y cómo Fernando VII regresa en dos etapas y en las dos etapas sigue triunfal, pero finalmente son los liberales los que a partir de una etapa como la del trienio liberal van a conseguir el poder. Muchas gracias.